entre mes. Ahora sí. Lo que vamos a ver hoy día ya es, en ese caso, el uso de las grafías, o sea, de las letras. Vamos a ver en qué caso se usa en esa primera sesión la H, la C, la S. A propósito, sí mandé la asistencia, ¿no? Ya me olvidé ya. Sí mandé la asistencia, ya. Pensé que no la había mandado. Ya, entonces le decía que vamos a ver la H, la C, la S, ¿no? La Z y la X, ¿no? Entonces hay que ver en qué casos en qué casos se usa, en qué otros casos no se usa, ¿no? Como hablamos en las sesiones anteriores, la normativa lo que te hace es te especifica en qué situaciones vas a poder usar ciertas estructuras lingüísticas y en qué ocasiones no vas a poder hacerlo. El problema está que mucha gente confunde eso. Entonces, a veces suele colocar en este caso letras o sea, suele usar en este caso, por decir, ¿no? La H donde no debe, por ejemplo, ¿no? Por ahí cuando hacía una pregunta, me dijeron, ¿no? O varios con H, por decir, ¿no? Entonces, ¿por qué se dan muchas veces las confusiones? Es porque no hay no hay, se puede decir, un sonido que las diferencie. Entonces, como suenan igual, entonces la confusión viene en qué situaciones uso las gráficas. Entonces, lo que hace en este caso el reglamento es especificarte bien, decirte, oye, en estas situaciones vas a usar y en estas situaciones no lo vas a usar. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ir con el uso de la H, dice. Según el autor. A pesar de que el H carezca de un sonido fónico, ¿ok? De un valor fónico, en muchas palabras en general, se ha mantenido en el sistema, ¿ya? Por razones más que todo etimológicos, o sea, se puede decir, de origen, ¿no? De origen de las palabras, o de un uso tradicional, que es algo ya consolidado, por decir, ¿no? O sea, quítale la costumbre a la gente de escribir huevos sin H. Es difícil. ¿Quién te va a escribir huevos sin Se H? escribe Difícil. con Pero H, ya, huevos. por eso, por eso. Porque ya ha sido producto de el uso, por la tradición en el uso, de que en ese caso ya es muy difícil que la H ya no esté. La H forma parte de nuestro habla y de nuestra lengua, a pesar que no tenga valor fónico. O sea, en sí, si tú dices, por ejemplo, si nosotros diríamos huevos, ya tenemos esa clase de que va a ser con H, a pesar de que no tenga un valor fónico. O sea, a pesar de que al hablar la H no tenga ningún peso, no se puede decir. Pero ya por una cuestión ya tradicional, entonces todavía se mantiene el uso de la H. Ahora, ¿en qué caso se usa la H? Delante, en este caso de los diptongos, wa, we o wi, tanto al momento de iniciar la palabra como en una posición interior dentro de la palabra. Ejemplo, huevo, hueco, huérfano, huir o cacahuate, por ejemplo, ¿no? Está dentro de la palabra, ahí, y la H se mantiene, ¿ok? O sea, la H puede estar o bien al inicio o bien dentro de la palabra. Se escribe con H delante de las secuencias IE, IA, en posición inicial de la palabra. Ejemplo, hiato, hiel, hielo, hierba o yen. Se escribe con H en las palabras que empiezan por secuencias como isto, or, wasp. Ejemplo, hermoso, historiador, hermafrodita, hogareño, hospitalización. Se escribe con H en las palabras que empiezan por las secuencias seguida de una vocal. Por ejemplo, humanidad, humano, humilde, humillación o humorístico. ¿Ok? Entonces, esas son las circunstancias en donde deberíamos escribir la H ya con una certeza. ¿Ok? Ahora, ¿en qué caso se escribe con la C?
se escribe con la C. ¿Ya? Los verbos terminados en cir o en ducir, como por ejemplo, conducir, aducir, traducir, esparcir, producir, relucir, surcir o decir. También se escribe con C las palabras terminadas en ansia, ansio o encia, a excepción de ansia con S u hortensia, como por ejemplo constancia, excelencia, extravagancia, cansancio, decadencia o indulgencia. Se escribe también con C las palabras terminadas en ción afines a to, tor o dar. Por ejemplo, composición, compositor, ¿no? O sea, composición lo escribo con ción con C porque viene de compositor. Bendición se escribe con C porque viene de bendito. Rotación porque viene de rotador. Atribución porque viene de atributo. Sensación porque viene de sensato. Admiración porque viene de admirador. O distribución porque viene de distribuidor. O sea, para escribir con C, loción, es porque en este caso son palabras que de alguna manera son heredadas de, en este caso, palabras primigenias que terminan en to, en tor o en dar, ¿ok? Como las que vemos en los ejemplos. Se escribe también con C los diminutivos cito, esito o esillo, si proceden de palabras sin S al final, como por ejemplo, pez, pececito, dulce, dulcecito, pie, piececito, flor, florecita, mamá, mamacita. O sea, si sus palabras primigenias no tienen una S final, en este caso se escribirán con C. Se escriben con C los sufijos sida, sido, sidio. Por ejemplo, homicida, parricida, amanecido, aparecida, establecido, fratricida o genocidio. Se escribe con C los verbos terminados en ser, a excepción de toser, coser o ser. Más que todo porque son palabras que tienen la S, o en todo caso tienen una S como parte de la raíz. Entonces, no se escribe. O sea, en esos casos se considera como una de las excepciones a esta regla. Entonces, por ejemplo, palabras que terminan en ser pueden ser nacer, yacer, hacer, adolecer, agradecer, retorcer o estremecer. Se escriben con C los verbos terminados en ciar, a excepción de liciar, ansiar, extasiar, anestesiar. ¿Okay? Ejemplo de palabras que terminan en ciar con C: apreciar, acariciar, neciar, vaciar, negociar o viciar. Se escriben con C las palabras que terminan en asia, isia, isie o isie, a excepción de Dionisio, Gimnasio, Asia, Anastasia, Alicio o eutanasia. Ejemplo de palabras que terminan en asia, isia, isie o isio: fenicio, planicie, bullicio, pericia, codicia, malicia y falacia. Se escribe con C, la terminación C es cuando, por ejemplo, son palabras que terminan en Z y en este caso el plural de esas palabras que terminan en Z se escriben con C. Ejemplo, de maíz, el plural maíces con C. Raíz, raíces. Pez, peces. Rapaz, rapaces. Atroz, atrozos. Estas palabras cuyo singular termina con Z, pues su plural va a escribirse con C. ¿Correcto? Ahora vamos, en este caso, con las palabras que Profesor, terminan infanticida es con... muerte de niño, ¿no? Sí, así es. En este caso,
Uso de la S. ¿En qué casos se escriben con S? ¿Ok? Las palabras, por ejemplo, los gentilicios que terminan en ense. ¿Ya? ¿Qué es un gentilicio? Es un adjetivo que me indica el lugar, en este caso, de origen de una persona, ¿ok? O de una cosa, un animal, ¿correcto? Por ejemplo, nicaragüense, termina en S. Costarricense, canadiense, veraguense o polonense, ¿ok? Entonces cuando son, en este caso, gentilicios que terminan en ense, pues lo vamos a escribir con S, ¿correcto? Se escriben con S, en este caso, las terminaciones sivo o siva. Ejemplos: corrosivo, masiva, explosivo, expresiva, o incentivo. También se escriben con S las palabras terminadas en ción, cuando proceden de palabras terminadas en so, sor o sivo. Por ejemplo, comprensión viene de comprensivo. Persuasión viene de persuasivo. Represión viene de represivo. Previsión viene de previsor. Y precisión viene de preciso. Entonces, hay una diferencia entre las palabras que terminan en ción con C y las que terminan en ción con S. Hay que ver de qué palabras primigenias provienen. Y ahí se decidirá quién se escribe con C y quién se escribe con S. Se escriben con S las palabras terminadas, o en este caso sería adjetivos que contengan superlativos, ¿no? Ísimo o ísima. Por ejemplo, bellísimo o bellísima, lindísima, feísima, feísimo, inteligentísima, delicadísimo o delicadísimo, ¿ok? Entonces los adjetivos superlativos terminados en ísimo y en ísima se escriben con S. Se escriben también con S las palabras que terminan en osa o en oso. Bondadoso, sabrosa, dadivoso, perezosa, maravilloso o grandioso. Se escriben también con S las palabras que terminan en ismo. Espiritismo, oscurantismo, atletismo, altruismo, vanguardismo. Se escriben con S las palabras terminadas en esca o en esco. Ejemplo: grotesca, dantesca, burlesco, gigantesco o pintoresco. Se escriben con S las palabras que terminan en esta, esto o ista. Por ejemplo, feminista, violinista, tiesto, fiesta o artista. Se escriben con S las palabras que terminan en ersa, erce o erso. Por ejemplo, atreverse, adversa, converso, inverso, embellecerse o perverso. ¿Okay? Estas palabras, en este caso, terminan en, o se usa en este caso, la grafía S. Ahora, en el caso del uso de la Z, ¿en qué caso se usa la Z? Se escriben con Z los aumentativos que terminan en ansa, ¿ya? O en este caso, palabras que terminan en asgo, ¿ok? Excepciones: gansa o ganso, mansa o manso. Más que todo porque, en este caso aquí, la raíz involucra la S, pues no se puede cambiar. En otros casos, se usa la Z. Por ejemplo, adivinanza, mudanza, panza, hallazgo, danza, alabanza o almirantazgo. Se escribe con con Z, perdón, las terminaciones es, esa, as, was, ¿ok? De los nombres abstractos. Belleza, voraz, pereza, fugaz, rigidez, atroz, palidez, paz, torpeza, rapaz, timidez u eficaz, ¿ok? En esos casos se escribe con Z. También se escribe con Z las terminaciones aso o asa, que denotan aumento, ¿no? Acá vienen las aumentativas. Manaza, carrazo, hojazos, codazo, puertazo, mujeraza.
Se escriben con Z las terminaciones is, es, os, as. Por ejemplo, ¿no? Rodríguez, Ruiz, Sánchez, Muñoz, Ramírez, Ortiz o Villalas. O sea, los apellidos que tengan terminación is, es, os o as se escriben con Z. También se escriben con Z las terminaciones suela o suelo que denoten, en este caso, disminución o desprecio. Por ejemplo, mujerzuela, ladronzuelo, portezuela o jovenzuelo. Se escriben con Z algunos verbos infinitivos terminados en zar y son conjugaciones delante de las vocales A o en todo caso la O. Por ejemplo, analizar, infinitivo, analizo, ¿no? Una conjugación delante de la vocal O. Paralizar, paralizo. Aterrizar, aterrizo. Canalizar, canalizo. En esos casos se escriben con Z. Se escriben con Z también las palabras terminadas en iso o en isa. Por ejemplo, mestiza, cobrizo, plomizo, movediza, enfermiza. ¿Ya? Y en este caso, lo último que vamos a analizar son el uso de la X. ¿En qué casos se usa la X? Se escribe X cuando percibimos el sonido X o el sonido X. Por ejemplo, facsímil, bueno, las situaciones son facsímil, fina, o en todo caso fucsia. ¿Ya? Los ejemplos son sexo, conexión, próximo, oxígeno, exacto o axioma. Se escribe con X cuando tengamos este sonido seguido de H o de vocal. Por ejemplo, exhalaron, exasperaron, exhausto, exhortar, exhumar, exigente o exuberante. Se escribe con X delante de las sílabas pla, ple, pli, plo, pre, pri, pro. Ejemplo, explanada, explosivo, explicación, explorador, expreso, expropiar. Se escribe con X el prefijo hexa, que significa 6. Hexágono, hexagonal, hexámetro, hexasílaba, hexapétalo o hexaedro, ¿no? Ahí, por ejemplo, también le faltó el hepta, ¿ya? Cuando tenemos el prefijo hepta, que significa 7, también se escribe... ahí no hay X, ¿no? Ya, solamente en el caso de los X, ¿ok? Se escriben con esto, desde que queda con que está hablando de la H. ¿Ok? Entonces, Y que en el H estos también casos tiene son... ex, ¿no? Claro, así es, ¿ya? En este caso, en el caso del específico de la X, nos referimos a al prefijo hexa, ¿ok? Cuando tengas una palabra con el prefijo hexa, ahí tienes que escribirlo con C. Por ejemplo, con X, perdón. Ya. Aquí, ¿no? El autor nos menciona la 1, dice. Escritura, presenta escritura correcta. Planicie, gimnasia, aristocracia, desperdicio o idiosincrasia. Para el autor dice, las palabras que nacen cracia se escriben con C, excepto idiosincrasia. Por ende, en este caso, la respuesta es la C. A ver, en este caso dice, ¿no? Presenta incorrecta redacción. Provincia, magnesia, adefesio, palacio o perjuicio. Me parece que en este caso es adefesio. Si no me equivoco, ya, adefesio. Palacio está bien, magnesia. Está entre magnesia o adefesio. Adefesio es con S, ¿ok? Adefesio, en este caso, es con S. Esa es la palabra que presenta Oh, una profe, redacción. hoy la tercera es la primicia, porque la primicia es con C de casa. Sí, está bien. Primicia con C. Presenta redacción incorrecta. Ah, ya, por eso te referías a primicia, ¿sí? Ok. Molicie, bullicio, iglesia o calvicie. Claro, acá por ejemplo sería primicia. Está bien.
Presenta autocorrecto de grafías, desprecio, democracia, Desprecio, crucifixión. desprecio, Uso desprecio. correcto, está bien Ay, no, no, escrito. ya dice eso correcto, ¿verdad? Ujú. En este caso es democracia. Ya, sí está bien, democracia. Yo pensaba que era... Crucifixión creo que es con X. Crucifixión en este caso es con X. Por eso que aquí no está bien escrito. ¿Ok? Ese era el Es la B, detalle. Ahí, ¿no? por ejemplo, sí, acá es democracia. Presenta uso incorrecto de grafías. En el teatro había público de ambos sexos. La introducción es lo mejor del libro. Es una exageración evacuar a los extranjeros. Eso está mal. Claro. ¿Por X, qué? Porque porque es en este con caso X. es con X. Palabras que tengan inicio extra siempre serán con X. Por eso que ahí, en este caso, La la C, C, perdón, sería en este caso la la alternativa C, es la C, incorrecto. bro. Así es. ¿Ok? Listo. Una más para terminar. Presenta incorrección en el uso de grafías. El primer acto es mejor que el segundo. Es una noche esplendorosa. No pudieron responder a la agresión. El error de Leonardo es de gran precisión. Bueno, ahí sería más que todo la B. Primer Porque acto es una... es ¿Que esplendorosa es esplendorosa no con S. existe? Sí existe, pero es con S, no con X. Es Por eso. Es X. esplendoroso, no X. ¿Ya? Ese es el beta. Bien, chicos, entonces, hasta aquí hemos terminado la primera parte del uso de estas grafías. Luego viene la segunda parte, que es el uso de otras grafías como B, V, entre otras. ¿Ok? Lo iremos repasando. Entonces, 5 minutos, nos tomamos aire, agua y regresamos para la siguiente sesión.